¿Espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy literalmente estoy intentando algo nuevo, grabando desde el sofá. Estoy casi que acostada, en bata, cómodamente porque es domingo, después de que se salió por Halloween. Puede que lo lleguen a notar un poco en mi voz, pero esta es mi manera de encontrar ese compromise entre estoy haciendo esto que me gusta, que quiero, que es grabar el podcast, que también en parte, digamos, es una de mis responsabilidades semanales, pero también haciéndolo desde un lugar más relajado, con calma, con disfrute, que no se sienta como una tarea. Así que vamos a ver cómo nos va con esta. El día de hoy tenemos un episodio bien deep, bien profundo y con un tema en particular que lleva rato tocándome la puerta, por así decirlo. Y hoy siento que finalmente conseguí el sentido y la manera en cómo traérselos a ustedes en este episodio. Y el tema de hoy está relacionado a los patrones, esos que se nos han establecido desde pequeños, algunos buenos, otros no tanto, y cómo estos tienen un efecto en nosotros hasta el día de hoy. A veces sin nosotros darnos cuenta, y es por ello que hoy vamos justamente a dar el primer paso hacia romper con aquellos patrones que no nos sirven, con los que queremos hacer las paces y aquellos que queremos dejar atrás. Así que sin más, empecemos. Cuando hago mención de que este tema lleva rato tocándome la puerta, me refiero a que hace meses que surge este tema de alguna manera en mi vida, a través de la terapia, a través de conversaciones con algunas de las personas más importantes en mi vida en estos momentos. Y es acá justamente donde yo dividiría esas conversas y la temática relacionada a los patrones en tres grupos. El primer grupo sería conversas referentes a patrones del pasado, particularmente en dinámicas familiares, y esto se ha dado mayormente con mi mamá. El poder hablar desde la perspectiva de cada una, de cómo ella me inculcó cosas a mí, cómo yo tomé algunas de esas cosas, cuáles eran las intenciones reales detrás de ello, por el lado de ella, identificar qué tocaba romper, qué tocaba sanar, etc. Entonces ese es el grupo número 1. El grupo número 2 es las conversaciones con mi círculo más cercano de amigas, oportunidad de ver que este tema nos afecta a todas de una u otra manera, las similitudes entre los distintos casos, patrones que vemos por el lado de ser mujer, por crecer en la comunidad latina en mi caso, por los tiempos de antes y mucho más. Y el tercer y último grupo yo lo denominaría conversaciones de patrones futuros o cómo yo haría las cosas de una manera distinta. Y estas son conversaciones que he llegado a tener aquí y allá con mi esposo cuando hablamos del futuro, de los hijos y de qué nuevos patrones nosotros estableceríamos que difieran de los patrones anteriores que a nosotros se nos llegó a inculcar en algún momento. Cuando yo pienso en la primera categoría y de donde nace mucho de mi proceso de sanación interno y de hacer las paces con el pasado, algo que me ayudó mucho fue tener la confianza de poder comunicar cómo yo interpreté ciertas enseñanzas y maneras en que, vamos a decir en este caso, mi mamá me crió y me educó, el poder conectar mucho de ello incluso con mi personalidad y manera de ser en diferentes aspectos de mi vida. Pero también el tener la apertura de parte de ella de ver mi punto de vista y yo también de entender el suyo. Y quizás algunos de ustedes se identifiquen con la típica imagen del hijo perfecto, de siempre tener que sacar las mejores notas, tener el mejor comportamiento, siempre destacar de alguna manera. Y creo que es de los patrones que más se repiten, o al menos en conversaciones con diferentes amigas hispanas que crecieron y fueron criadas bajo esa idea, lo veo mucho. Por mucho tiempo la manera como yo tomé eso fue siempre medirme con esa vara de alguna manera y siempre querer dar más de mí en todo sentido. Y ojo, yo creo que hasta cierto punto esto puede llegar a ser positivo porque te motiva a explorar tu potencial y a retarte a ir al próximo nivel cuando lo tomas tal cual, que es donde viene el problema,
puede llegar al punto de hacernos sentir insuficientes, de que jamás vamos a lograr complacer las expectativas de los demás, el ver las cosas desde la carencia y el caer en ese ser people pleaser, de buscar de alguna manera esa validación en otros y no en nosotros mismos. Y de cierto modo, por mucho tiempo yo llegué a identificarme con muchos de esos aspectos. Pequeño paréntesis aquí y voy a ahondar más en esto después, pero quiero que se entienda por el lado de mi experiencia y como yo tomé ciertas cosas. No quiero que este episodio se sienta como una manera de culpabilizar al otro. Punto muy importante que al menos en este aspecto de mi vida donde yo me encuentro, yo no estoy buscando hacer, yo no estoy buscando culpar a nadie de esto, sino más bien responsabilizarme por romper esos patrones. Pero ya vamos a llegar ahí. Volviendo al punto de los patrones en sí, esto condicionó mucho de mis relaciones interpersonales. Yo llegué a ser el tipo de persona que si yo sentía, por ejemplo, que alguien estaba enojado conmigo por lo que fuera, inmediatamente la solución en mi cabeza era complacer a esa persona, asegurarme de que todo estuviera bien, evitar conflictos. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta de que esto no es sano. Entender que es normal sentirse enojado con alguien, todos lo hacemos. Pero para mí, desde donde estoy parada hoy, siento que es más sano dar el espacio para uno sentirse de la manera que sea, drenar y luego conversar, en lugar de buscar solucionar eso, ya sea por no tolerar el enojo de la otra persona o, entre comillas, la desaprobación de alguien más. Otra manera en que esto llegó a tener un efecto en mí era la complacencia de todos a mi alrededor, dejándome a mí de última. Si yo podía invertir mi tiempo en ayudar a alguien más, así yo no quisiera realmente hacerlo en ese momento porque estaba cansada o porque tenía otras prioridades en mi día, no importaba porque de nuevo tenía esa necesidad de complacer a los demás, de ser esa amiga perfecta, de ser esa persona perfecta para los demás, descuidándome a mí misma cada vez más. Y mientras pensaba en este episodio con mayor profundidad y hacía más de mis autoanálisis, llegué a una conclusión importante en donde entendí que esta idea de ser perfecta para los demás y complacer a los demás, primero que no era realista y lo que hacía era desgastarme y alejarme cada vez más de mí misma y de ponerme a mí primero. Y analizando más, me di cuenta de que fue de hecho mi situación vivienda los primeros años en este país, cuando la vida me puso a una persona como roommate a quien jamás iba a poder complacer al 100%. Y para resumirlo un poco, este era el tipo de persona que si hacías algo, te criticaba y si no, también. Y yo estoy segura de que muchos, por no decir todos los que escuchan este episodio, han tenido a alguien así en su vida. Gente que no hay nada que le siente bien al 100%, que hasta las cosas que uno cree no criticables, incriticables o que no se puede criticar, digamos, hasta en eso se quejaban y buscaban la quinta pata al gato. Y cuando les digo que me tomó mucho tiempo llegar a esta conclusión, les hablo de años. Años. O sea, imagínense lo que es pasar años queriendo estar bien al 100% con alguien. El pretender que siempre nos lleváramos bien, el querer complacer a la otra persona como fuera y jamás lograrlo. En el momento en que eso me pasó, yo lo sentía como terrible y emocionalmente me desgastó. Pero viendo hacia atrás, y por ahí esto en parte es mi postura de ver el vaso medio lleno, esto fue una experiencia que años después me enseñaría tantas lecciones y está siendo una de las más importantes. Así que primera lección en cuanto a los patrones. Nunca vas a poder complacer a todo el mundo y nunca vas a poder complacer a alguien al 100%. Y eso está bien. Eventualmente logré salir de esa situación, pero luego me di cuenta de que así como había arrastrado conmigo las costumbres de siempre querer ser perfecta para otros y complacer a todos por de alguna manera buscar esa validación, traje conmigo también otras tendencias como el perfeccionismo en general, que todo siempre tenía que estar bien, todo siempre tenía que estar en orden, todo siempre tenía que estar preplaneado y planificado, y por eso por mucho tiempo yo chocaba con este concepto de fluir y dejarte llevar. A mí me hacía demasiado ruido y me generaba incomodidad, se los confieso. Y no fue hasta que, gracias principalmente a la terapia, entendí que yo tenía que romper con eso urgentemente, porque lo que tanto internamente yo criticaba de estas personas, yo lo estaba repitiendo, estaba replicando esos patrones en mi vida.
Me convertí en la persona que critiqué y que juré que nunca iba a ser. Y esto es algo que es posible que también a ti te llegara a pasar o te esté pasando en estos momentos. Y si es así, te digo que no estás solo. Es más normal de lo que tú crees, pero ya el identificar esos patrones es dar el primer paso. Porque si nosotros no identificamos que algo queremos cambiar o que es un problema, ¿cómo vamos a trabajar en ello? Aquí es donde entra un poco el segundo grupo de los tres que les mencioné al principio del episodio, el poder hablar de estos temas con tu comunidad, con personas cercanas a ti. Allí fue cuando yo me di cuenta de que no era la única que había pasado por situaciones similares y por algo en psicología existe este cliché de es que la culpa es de la madre. De nuevo, ahora vamos al tema de la culpa per se o la falta de. Pero en cuanto a la comunidad, a mí me ayudó muchísimo poder tener esta conversación o estas conversaciones con mis amigas de cuando eres la primera hija o la hija única y sientes toda esta presión de ser la hija perfecta, bien portada, educada, el modelo a seguir. Y cuando te das cuenta de estos patrones y cómo se repiten en casi todas las familias, dejas de sentirte como, esto solo me pasa a mí y pasas a, wow, esto es más común de lo que yo pensaba. Y para mí eso tiene un valor muy significativo a la hora de sanar. El sentirte en comunidad de alguna manera es lo que, justo por compartir este factor en común y ver que muchas personas han arrastrado consigo algunos de estos patrones, y no fue hasta empezar a identificarlos y ver el daño que les estaba causando a estas personas, y me incluyo, que decidimos tomar cartas en el asunto, y acá es donde traigo a la mesa dos aspectos fundamentales: el perdón y la culpa. Yo siento que un factor muy importante en estos casos es el perdón y siento que a esto le podemos dedicar un episodio completo, pero en el contexto de los patrones y en especial el romper con ellos, es muy importante perdonar a las partes involucradas, tanto al otro como a nosotros mismos. Y puede que ustedes digan, pero ya va, si a mí me condicionaron de esta manera o me inculcaron este patrón que yo ahora estoy repitiendo, ¿por qué yo me tengo que perdonar a mí mismo si yo no hice nada? Más bien me lo hicieron a mí. Y sí, hasta cierto punto es verdad, pero vamos a desglosar este tema un poquito. Cuando hablamos del perdón al otro, esto puede darse cuando directamente la otra persona reconoce su rol en la situación y se disculpa contigo por haberte inculcado algo, establecido ciertos patrones en nosotros en este contexto. O a veces no tenemos esa disculpa, pero reconocemos que debemos perdonar para poder sanar. Sea porque la persona ya no está presente en el plano terrenal, por así decirlo, o quizás sí, pero ya no hay esa comunicación, esa persona ya no es parte de tu vida, pero aún así tú deseas perdonar para sanar y avanzar. Yo he llegado a experimentar ambas situaciones. Por ejemplo, en el caso de mi ex roommate, a pesar de que ella sigue aquí, no existe una relación o comunicación entre nosotras y es algo que por mi lado yo lo prefiero así, pero eso no quitaba mi deseo de pasar página y perdonar aun cuando yo estaba evitando tener una conversación con ella. Y a través de la terapia entendí que aún sin tener esa conversación per se, yo podía llegar a perdonar, yo podía llegar a pasar página y podía llegar a sanar. No necesitaba que alguien me pidiera perdón directamente para dar ese paso. Otra cosa que me tomó mucho tiempo a entender, y yo espero que este punto en particular, este mensaje, les agilice el proceso a ustedes. Uno simplemente busca perdonar para poder sanar uno mismo. Y en la otra situación, a pesar de hablar de estos temas, más bien ni siquiera sentí la necesidad de pedirle a la otra persona que se disculpara. Ya el poder hablar del tema y poder ver el punto de vista del otro y sentir que mi punto de vista estaba siendo escuchado y entendido fue más que suficiente para pasar página. Así que este es un ejemplo de que a veces ni siquiera necesitamos que la otra persona pida perdón directamente. Es el sentirnos escuchados y comprendidos. Esa es la pieza que nos falta para seguir adelante. Así que si tienen la oportunidad, el deseo y la confianza de sentarse con esa otra persona a hablar del tema, por experiencia personal les digo que resulta demasiado sanador. Volviendo al punto del perdón, cuando hablamos del perdón a nosotros mismos, luego de que les hablo un poco del perdón al otro, entendemos mejor por qué es importante ese paso para sanar y salir adelante, al menos en mi opinión. Porque aun cuando perdonas a la otra persona,
Si tú no te perdonas el haber adquirido y repetido ciertos patrones, el ser tan duros con nosotros mismos, justamente por haberlo hecho, por exigirnos tanto, por ser tan autocríticos, creo que nos estamos perdiendo una parte fundamental del trabajo y de la sanación para seguir adelante. Perdonarnos a nosotros mismos es uno de los actos más grandes de amor propio, en mi opinión. Es poder vernos al espejo y decir, basta, vamos a romper con esto que nos ha hecho tanto daño. Vamos a tomar cartas en el asunto. Acá yo no estoy buscando culpar al otro el resto de la vida mientras yo sigo repitiendo patrones, mientras yo me sigo consumiendo y mientras no termino de avanzar. Esto lo hago por mí, por mi paz mental, por mi tranquilidad, por mi crecimiento personal y por mi progreso. Y eso es hermoso. Y finalmente, luego de hacer todo este trabajo interno, de tener las conversaciones que deseaba y podía tener, de soltar culpabilidad hacia otros o hacia mí misma y seguir trabajando en mí, llego a la tercera categoría que les mencioné, los patrones a futuro. Y ahora que lo pienso, no sé si llamarlos patrones per se, pero quizás el entender qué no funcionó antes, cómo pudiéramos hacerlo de manera diferente y tener una mejor idea y entendimiento de cómo podemos instruir mejor a las futuras generaciones. Aún así, sé que somos seres humanos, somos imperfectos, vamos a cometer errores, eso está bien, pero creo que nuevamente el reconocer patrones anteriores que no funcionaron, romper con ellos, sanar y pasar página, nos permite estar en un mejor lugar para contribuir positivamente a las generaciones por venir, en la capacidad que sea, como padres, como tíos, padrinos, maestros y más. Creo que el mensaje central de este episodio es que nunca es tarde para romper patrones. Nunca es tarde para reconocer que algo no nos funciona y que nos está afectando negativamente. Y es momento de trabajarlo. Empezar por reconocer de dónde vienen esos patrones, tener las conversaciones pertinentes con las personas involucradas o con nosotros mismos, decidir perdonar y pasar página y establecer maneras más sanas y efectivas de establecer nuestros propios patrones. Espero que este episodio les impulse a dar el primer paso o el siguiente paso hacia justamente identificar, trabajar y romper con aquellos patrones que ya no nos sirven y que es hora de dejar atrás. Gracias nuevamente por ser parte de otro episodio y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.